Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Buenos días, hermanos. Hoy corresponde Levítico capítulo 25, capítulo muy significativo. Levítico es un libro único en nuestra Biblia que habla mucho acerca del servicio del pueblo de Israel en el tabernáculo de Dios al traer sus sacrificios y ofrendas hasta la presencia del Señor, simbolizando así con actividades prácticas, las cuales giran en torno a la santidad de Dios, acerca de cómo el pueblo del Señor, para acercarse a Jehová, debe santificarse por medio del derramamiento de sangre inocente. Este capítulo nos viene a impresionar debido a que en él no se habla ni de la purificación ni de los sacrificios o ofrendas. También habla del resultado de todo lo anterior que hemos estudiado hasta aquí. Porque desde el capítulo 1 hasta el 22 hemos venido estudiando sobre los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, las leyes de impureza y restitución, entre otras cosas, mientras que los capítulos 23, 24, 25 y 26 no se habla casi de ello. Y esto es interesante porque es como si Dios, a través del escritor de Levítico, nos está dando una enorme introducción en los primeros 22 capítulos acerca de la purificación, la santificación y consagración que otorgaban las leyes de expiación al pueblo de Israel, para luego en los capítulos 23 hasta el 26 darnos el resultado de la purificación. Porque si somos fieles a la palabra de Dios, si mantenemos nuestras vidas en una constante purificación, santificación y consagración al Señor, por medio del derramamiento de la sangre del Cordero Inmaculado que murió para la obtención del perdón de nuestros pecados, versículo 2 de Levítico 25, es cuando entraremos a la tierra que el Señor nos dará. Versículo 3, donde cultivaremos los frutos de nuestra obediencia. Versículo 4, donde haremos reposar nuestro trabajo en honor al Señor. Versículo 5, donde no comeremos ni cosecharemos de lo trabajado por nosotros, sino más bien, versículo 6, viviremos del fruto que el Señor nos dará en el reino en el que habremos de entrar, del cual actualmente formamos parte y en el que habitaremos junto a Él por toda la eternidad. Levítico 25, versículo 1 dice: el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla con los hijos de Israel y dile que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante 6 años y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor y no debes cultivar tu tierra ni podar tus viñas. No podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra segada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra un año de reposo. Pero durante ese reposo la tierra producirá alimento para ti, para tus siervos y siervas, y para tus criados y los extranjeros que residan contigo. Ahora, como veníamos mencionando, el capítulo 25 concluye el tema que estudiamos en el capítulo 23 con el hermano Jonathan acerca de las fiestas solemnes de Jehová. Por lo que vimos, estas eran estaciones especiales de Israel para recordar al Señor, realizando actos que reflejaban su devoción a Él. Lo diferente es que los tiempos especiales definidos en el capítulo 23 involucraban días, semanas y meses, mientras que los que se describen aquí se refieren a años. El año sabático, en el que se le daba reposo a la tierra, dejando de plantar en ella el 7º año, de modo que el pueblo en ese año reposara intencionalmente en la gracia y en la provisión del Señor, y el año de jubileo. Y ahora bien, hermanos, esto del jubileo es realmente muy importante. Tan importante es que en este capítulo se repite 14 veces. Cuando tú lees todo el capítulo de corrido, que te invito a hacerlo, mi hermano, en tu casa, puedes ver cómo se habla del jubileo del Señor, del año del jubileo, de la fiesta del jubileo, de jubileo, jubileo, jubileo. Y es que jubileo, mis hermanos, significaba para los israelitas la declaración de la devolución de las tierras a sus dueños originales. Dios, por medio de Moisés, dio la ley de que el pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida cada 50 años en el día
en que se hacía el gran sacrificio anual por los pecados del pueblo, el cual actualmente es una sombra de la salvación que resulta del sacrificio de nuestro Redentor, las personas debían darle reposo a la tierra, tal como en el año sabático en el cual se le enseñaba al pueblo que Dios les iba a proveer y sustentar en todas sus necesidades, tal como lo venían haciendo hasta ahora. Debían devolverles las tierras a quienes se les habían comprado, como forma de garantizar de que cada familia guardara el título de la herencia que recibiría cuando Israel entrara en la tierra prometida, y debían darle libertad a los esclavos. Miren el versículo 10, por ejemplo, dice: el año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Su patrimonio familiar. Ahora, hago hincapié en estas tres cosas, ya que si se dan cuenta, las tres se relacionan mucho con la liberación. Liberarán, por ejemplo, por un año la tierra de cultivarla para que ésta descanse. Permitirán o darán libertad de que cada familia recupere la herencia que recibieron en el repartimiento de Canaán, y liberarán a los esclavos para que estos vuelvan a su patrimonio familiar. Ahora, estas tres cosas se relacionan con la esclavitud por la razón de que este capítulo tiene como base o fundamento principal lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, que si lo recuerdan fue sacarlos de Egipto, esa casa de esclavitud en la que ellos se encontraron por más de 400 años. Ahora, saber esto, mis hermanos, es muy importante, ya que nos muestra cómo Dios quiere tener un pueblo libre, a su vez que quiere tener un pueblo que sea liberador. Es por esto que en este capítulo se manda que después de 49 años, a partir del día de la expiación, se toque lo que se conocía como el shofar, lo cual era una trompeta hecha de cuerno de carnero que simbolizaba para Israel un llamado a despertarse del letargo espiritual que provocaba involucrarse con el mundo material, y se proclamara un año santo donde se pregonara liberación para todos los habitantes, perdonando las deudas, devolviendo los campos hipotecados y otorgándole la libertad a los esclavos. Porque la libertad, mis hermanos, es un tema muy importante en este capítulo. Cuando leemos Levítico 25, podemos observar cómo constantemente en este capítulo se nos habla de la libertad y la esclavitud, al igual como también de la redención en el versículo 29, de la compra en los versículos 14 y 15, del rescate en los versos 24 y 25, así como también de regresar al patrimonio familiar, regresar al hogar en el versículo 41, y del servicio al Señor y la salida de Egipto en los versículos 42 y 55. Ahora, la razón de que estos temas se repitan constantemente a lo largo de todo el capítulo nos enseña cómo Levítico 25 es una hermosa sombra del resultado del sacrificio de Jesús, a través del cual se anunció el año de jubileo, en el que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, al ser redimidos con su sangre, comprados con su vida, para hacernos así siervos libres, que ahora reposan en la casa del Señor. Porque con el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor se ha hecho posible nuestra liberación. Levítico 25 nos muestra esto, nos muestra cómo Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia y amor, que ha provisto un camino para que las personas que antes vivían como esclavas del pecado vivan ahora en su presencia, gozando de los frutos de la obediencia al permanecer como siervos fieles a sus mandatos, apartados de toda maldad, que ahora procuran servir con sus vidas al Señor, sirviendo a los demás. Y ahora acentúo esto de servir a los demás, ya que esto es algo muy importante en este capítulo. Por ejemplo, mira lo que dice el versículo 35 en adelante de Levítico 25. Dice: si tu hermano empobrece y busca tu ayuda, tú lo ampararás. Vivirá contigo como si fuera un forastero y extranjero. Si le prestas dinero, no le pedirás que te pague intereses o ganancias. No, no. Al contrario, tú tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás dinero ni víveres a la manera de los usureros, pues yo soy el Señor su Dios, que los sacó a ambos de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Y al final del capítulo, en el versículo 53 hasta el 55, se nos vuelve a decir lo mismo. No deben permitir que traten mal a vuestros hermanos, porque ustedes son mis siervos, ustedes son mis hijos, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor soy vuestro Dios.
Como les venía diciendo, mis hermanos, una de las características principales del amor de Dios hacia su pueblo es que éste sea un pueblo libre de culpa, de necesidad espiritual, de miedo, de temor, libre del pecado en general. Sin embargo, eso no es todo, sino que en esta libertad radical de la culpa que Dios nos ha otorgado por medio de la sangre de Jesús, el mismo Dios ha querido que su pueblo utilice la libertad no como pecar, sino como motivo de ayudar. Y esto, por ejemplo, fue el mensaje que Jesucristo predicó en la tierra. Un mensaje de libertad que nos conduce a amar y servir a Dios, sí, pero también un mensaje de libertad que nos conduce a amar y servir a los demás. Al principio leímos en Lucas capítulo 4 cómo Jesús al inicio de su ministerio entró a la sinagoga de su pueblo. Al estar aquí ya lo escogen para leer el capítulo correspondiente a este servicio sabático, el cual era Isaías 61, en el que se describe la labor del siervo de Dios en el tiempo de jubileo del Señor. Porque al igual como algunos reyes de ese tiempo promovían la benevolencia social al proclamar la exhibición de las deudas durante los primeros años de su ministerio, de su reinado, Jesús al comienzo de su ministerio proclama, en un sentido espiritual, el año de la buena voluntad de Jehová, que es el mismo jubileo, Levítico capítulo 25, en el que se revelaría a sí mismo como el Mesías a través de un ministerio de liberación y restauración, en el que pregonaría recursos para los que están en bancarrota espiritual, que son buenas nuevas a los pobres, salud para los quebrantados por el pecado, que es sanidad para los quebrantados de corazón, liberación a los prisioneros del pecado, prisioneros de la ley o de su tradición, que es libertad a los cautivos, visión a los que tenían cegada su mente y su corazón por la impiedad, que es vista a los ciegos, descanso a los golpeados y maltratados por el pecado, que es libertad a los oprimidos, y un año agradable, el cual es símbolo de esta nueva vida en la que libremente reposamos bajo la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y de verdad, mis hermanos, esto es muy... Pero el ministerio de Jesús no se trataba solamente de esto, de la liberación de la esclavitud del pecado, sino que luego de la proclamación de libertad que el Señor vino a anunciar en su ministerio, en el que a través de su sangre expiaría nuestra impiedad, tal como aquel gran sacrificio de Levítico 26, capítulo 16, que expiaba los pecados del pueblo, tenemos, tal como Levítico 25, unas buenas noticias de amor y servicio a los demás. Vayamos rápidamente a Lucas capítulo 6, mis hermanos, versículo 27, para que podamos observar esto. Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oran por quienes los calumnian. Mira, si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deje que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. No te pidas que te lo devuelva. Ustedes deben tratar a los demás como ustedes quieren ser tratados. Versículo 31. Porque si ustedes quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, deben hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sed compasivos, también vuestro Padre es compasivo. ¿Recuerdan? No traten mal a vuestros hermanos, porque ustedes son mis siervos, son mis hijos. Yo los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, soy su Dios. Al igual que Lucas, citando las palabras de Jesús en el capítulo 6 de su libro, el escritor de Levítico, citando las palabras de Dios en el capítulo 25, nos quiere enseñar acerca de cómo la libertad nos conduce a amar y servir a los demás. Ayudando al hermano pobre, acogiendo al hermano desamparado, alimentando al hermano hambriento, cubriendo, no haciéndoles trampa, no tratándolos como si fuesen esclavos o como si fuesen menos que nosotros porque están en una condición física peor que la nuestra, sino tratándolos como coherederos de la tierra prometida, a la cual juntos, tú y yo, ellos y nosotros, estamos prontos a entrar. Mis hermanos, mi reflexión para hoy va enfocada en esto, en cómo antes éramos esclavos del pecado, siervos de la injusticia,
Pero gracias a que Cristo vino a predicar el año de jubileo, comprándonos con su sangre, redimiéndonos de pecado, haciéndonos siervos libres que reposan en la gracia de Dios, que cumplimientos del Señor, debemos vivir ahora para servir a los hermanos, sirviendo a la iglesia, reflejando así con esto el amor de Dios que hemos conocido a través del evangelio que Jesús predicó. Porque de eso se trata el evangelio, del amor y el servicio. Y no solamente amor y servicio para con Dios, lo cual es muy importante, y todos los que estamos aquí, gracias al sacrificio de Jesús, ahora amamos y servimos a Dios, sino que también el verdadero evangelio se trata del amor y el servicio a los demás. El verdadero evangelio que hoy en día predicamos, que hoy en día compartimos, que hoy en día vivimos, es lo que nos libera del pecado y nos reconcilia a nosotros con Dios, sino que el verdadero evangelio que Jesús vino a predicar desde el inicio de su ministerio, tal como si fuese el año del jubileo, en el que nuestra deuda para con Dios fue saldada, fue pagada con su propia sangre, es el evangelio que predica que esta reconciliación entre Dios y yo es tan profunda y poderosa que trae amor, servicio y reconciliación entre los hombres y las mujeres alrededor de mí. Porque cuando hay amor, reconciliación y servicio entre Dios y tú, Dios y yo, que haya amor, reconciliación y servicio entre nosotros. Porque de eso se trata el evangelio. Si no existe esta reconciliación, este amor entre nosotros, el evangelio no ha tomado su plenitud. Y tenemos que tener esto en mente, sobre todo nosotros como embajadores del evangelio. Nos encanta predicar, nos encanta estudiar la Biblia, nos encanta traer reconciliación, amor y servicio de los hombres con Dios, y que se bauticen y que encuentren perdón y que encuentren una nueva vida. Pero si esa nueva vida no está siendo reflejada en la reconciliación, en el amor y el servicio entre nosotros, el evangelio no está tomando plenitud. La invitación o recordatorio, porque yo sé que esto tú lo sabes, mi hermano, simplemente lo estoy recordando, es que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ahora pertenecemos a la casa de Dios. Debemos, por tanto, ser siervos fieles que con toda la libertad que hemos recibido de parte del Señor, ahora pregonan su causa en amor, servicio y reconciliación para con los hombres y las mujeres de nuestro alrededor. De modo que el evangelio al que hemos decidido entregar nuestras vidas llegue a su plenitud en el amor y el servicio que se comparte, la cual es la casa de Dios, a la que fielmente hemos prometido servir, amar y cuidar hasta el final. Vamos a orar, mis hermanos. Damos las gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Señor, encontramos testimonio de ti, testimonio de tu Hijo, Padre, testimonio de tu amor, testimonio del perdón, Padre, que hemos recibido por parte del sacrificio de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, porque tú con ejemplos prácticos nos enseñas acerca de cómo debemos servirnos los unos a los otros, Padre. Muchísimas veces inclusive nos olvidamos de eso, Padre. Estamos tan enfocados en servirte a ti, Señor, en adorarte a ti, que muchas veces nos olvidamos que el hermano que está a nuestro lado siente necesidad, Padre, siente dolor, siente miedo, Señor. Muchísimas veces nos olvidamos de todo eso, Padre, pero en tu palabra podemos encontrar la exhortación, al igual como también la motivación, Padre, de servirnos unos a otros, reflejando así con esto tu amor en tu casa, Padre, en tu iglesia, en tu reino, a la cual nosotros pertenecemos el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú nos bendigas y para que nos des la valentía, Padre, de servirnos los unos a los otros, sin temor, Padre, sin pena ni vergüenza, sino dándote la gloria y la honra a ti por medio de esto, Señor. Dejando de ser religiosos, Padre, sino más bien siendo cristianos prácticos, que reflejen el amor de tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos tu bendición y te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.